y recupera estas medidas que se conocen como las medidas del consenso de Washington, término de consenso que lo pone en discusión. ¿En qué se basa? Bueno, reformas para el consenso de Washington, lo propone John Williamson, justamente que son una serie de medidas que venían, incluso algunas ni siquiera se traducían al castellano, sino que se imponían, eran recetas, como recetas de cocina, ¿vieron? Para todos los países que se vinculaban al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Primero, el disciplinamiento fiscal, ¿no? ¿Qué quiere decir de la política fiscal? Evitar grandes déficits. Yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención porque yo nací en una época en que esto no existía en Argentina. Y tuve oportunidad de ir a otro país, era pequeña, y vi esto y dije, ¿qué es eso? Algo raro, no entendía. Y entonces pasaban esto por los supermercados, ¿no? Pero vino Carlos Saúl Menem y nos puso este cosito. Con este cosito llegó el primer mundo. Ese es un ejemplo, ¿no? De esta disciplina de política, de esta política fiscal, ¿no? Es decir, políticas vinculadas a ciertos impuestos como el IVA, que decíamos la otra vez que es uno de los impuestos más desiguales, ¿no? No busca igualar. Es igual para todos, pero como la sociedad es desigual, ¿no? Refuerza la desigualdad. Redireccionamiento del gasto público, a esto se los puedo dejar de última. Reformas tributarias, dijimos, tasas de interés determinadas por el mercado, o sea, desregula el mercado financiero, que los bancos hagan y definan las tasas de interés. Si las tasas de interés son muy altas, la gente deja de invertir, la pone en el banco, entonces vacían las fábricas, las empresas, y se dedican a ganar con la plata que está ahí durmiendo en el banco, y si se vacía la empresa no hay trabajo, y si no hay trabajo la gente no consume, y si no consume cada vez el empresario gana menos y tiene digamos razones para decir, me conviene, en vez de seguir perdiendo en mi fábrica, poner la plata, vender todo y poner la plata en plazo fijo, porque las tasas son mayores, ¿no? Entonces es esa cadena de la que parece un círculo vicioso. La idea de tipo de cambio competitivo, ¿no? Que sea un bien que yo voy a... Ustedes recuerden que nosotros como país necesitamos que entre dinero en esta balanza comercial, y para que entre ese dinero, el dinero que entra desde la Segunda Guerra Mundial son dólares, y nosotros no producimos dólares. La manera de tener dólares es que entren a partir de ¿qué? A partir de las exportaciones, ¿no? Entonces, yo tengo que, el Estado lo que tiene que hacer es desregular de manera tal de que los privados quieran exportar, porque sí, entonces, y les convenga ese cambio del dólar a pesos de acuerdo a sus ganancias, ¿no? Entonces, que el Estado termina haciendo lo que este mercado le diga, de alguna manera así. Liberalización del comercio, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Es decir, el mercado no tiene que meterse, no tiene que cobrar las famosas retenciones, no tiene que retener nada. El privado vende cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere, y gana lo que quiere, ¿no? Porque el mismo mercado se va a sondear, va a crecer y se va a autorregular, ¿no? El Estado lo que tiene que hacer es mantener la policía a raya para que nadie le vaya a robar, ni le vaya a tomar la fábrica, ni aparezcan, es decir, ejércitos
de pobres tratando de buscar pan, ¿no? Evitar todo tipo de restricción, evitar todo tipo de arancel, ¿no? Bueno, liberalización de las barreras de inversión, privatizar las empresas estatales. Nosotros en Argentina tenemos cantidad de empresas estatales que se habían ido creando desde YPF con Irigoyen en adelante, en especial de recursos estratégicos. Bueno, todo ello se privatiza. Y también se privatiza, hablando de gasto social, las jubilaciones. De manera que vos aportabas de acuerdo a lo que ganabas en las famosas AFJP. Que era, no era nuevo, sino que se había, de manera que la persona que, vieron que hace años aparecen cada tanto moratorias de jubilaciones, vieron que tenemos el ANSES, bueno, es decir, eso entra a desaparecer, no se aporta para el ANSES, sino que se aporta en una FJP. Se aportaba, ahora no se aporta más, eso desapareció, por suerte, y esperemos que no vuelva, pero el Estado deja de hacerse cargo de aquellas personas que, una persona mayor, se da mucho, qué sé yo, lamentablemente, porque no hay control, pero mucha gente que trabaja en negro, que no le pagan los aportes, y los patrones, la patronal no hace los aportes. Entonces, al no tener aporte y llegar a una edad en donde no puede seguir trabajando, no tiene aportes, no tiene jubilación. Y el mercado no te va a proteger en ese caso. Eso tiene que ver también con la baja del gasto público, que fue una medida que la votaron en Argentina y que estuvo. Dijimos, seguridad jurídica para los derechos de la propiedad, plantean acá. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el Estado tiene que mantener y reprimir si es necesario, evitar la toma de terrenos, evitar que haya que no se pueda sacar la producción, que haya un piquete, que haya, ¿no? Es decir, cualquier tipo de manifestación social que ponga en peligro la propiedad privada, el Estado debe actuar inmediatamente. Para ello, la justicia, ¿no? El gran elemento es lo que ellos dicen seguridad jurídica, ¿no? Es decir, una justicia que avale y beneficie a al mercado, ¿no? Que permita este crecimiento del mercado. Bueno, entonces, en función de esta lógica, ¿no? En donde decíamos hay una mercantilización de las relaciones sociales, ¿no? Hay un desarrollo de políticas focalizadas, de políticas sociales residuales, una tendencia a la flexibilización laboral, y aparecen ciertas palabras que se ponen de moda como la eficiencia, la eficacia, el famoso ese cuadro para analizar si algo era eficaz, eficiente, si era calidad o cantidad, ¿no? Es decir, términos que vienen de la lógica del mercado y que se instalan en todos los aspectos de la vida, incluso para analizar las políticas públicas. Y me estoy anticipando a un texto que vamos a ver. Bueno, entonces, no avanzo más, simplemente una presentación de video de Berkovich, texto de Gentili, y les voy a... les voy a dejar la ley de educación federal que se instrumenta y que cristaliza, podríamos decir, estas medidas, y la ley de transferencia educativa de la que estuvimos ya charlando anteriormente. Que tengan linda semana.